¿Qué pasa? ¿Qué significa que Milei esté en Israel? ¿Por qué lo hizo en este momento del año? Tenemos a el licenciado en Ciencia Política y analista internacional, Mariano Yakimavicius. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien. Un gusto enorme, no habías venido nunca acá en No, Chastre. es la primera vez. Bueno. Espero que sea la primera de otras tantas. Por favor, Seguro. espero te sientas cómodo. Nosotros hablamos primero del Ali, después así. Somos así. Está muy bien, me parece muy bien. Acabas de recibir preguntas desde la burrada total, Sí. porque también queremos realmente aprender con sinceridad. Bueno, pero me parece fantástico eso, porque no hay nada más movilizante que la duda y que la pregunta. Ahí Así está. que no hay que tener miedo a preguntar nunca. Ahí está. Perfecto. Arranco yo. ¿Qué está haciendo Milei en Israel? ¿Por Bueno. qué? ¿Por qué fue en este momento del año así? O sea, entiendo que él tiene como... Es muy importante para él Israel y su relación y la relación que tiene. ¿Por qué en este momento del año? ¿Qué está haciendo ahí? A ver, en primer lugar tendríamos que despejar las cuestiones personales de las institucionales. Las motivaciones individuales, espirituales, etcétera, de Milei, las conoce Milei. Sí. Nosotros Ok. no podemos acceder ahí. Después sí podemos acceder a hacer algunas conjeturas y hacer algunas lecturas de lo que está pasando en general en el mundo. Y en primer lugar lo que uno interpreta rápidamente es que Milei le da una importancia capital al Estado de Israel, y no en cualquier momento, sino en un momento de tensión extrema. Ujú. En Israel está gobernando un primer ministro, vos lo mencionaste recién, Benjamin Netanyahu, que tiene varias particularidades, entre otras que fue quien más tiempo gobernó el Estado de Israel desde su creación en 1948. ¿Cuánto hace que está este muchacho? Va por su tercer periodo. Ok. En realidad tuvo muchos más periodos. Tuvo un periodo más corto en los 90, un periodo más largo de 10 años, que culminó hace un año y pico atrás. Se quedó afuera en una elección y volvió aliado con sectores muy reaccionarios, muy ultra ortodoxos del ámbito político-religioso de la vida de Israel. Perdón. Que es ese ámbito el que lo sostiene. Ok. Él antes, en los 90, en estos periodos que contás previamente, ¿no era así? ¿No era tan reaccionario? No, siempre fue de derecha. Ok. Siempre fue de derecha. Y cuando se termina quedando afuera hace un año y pico atrás del gobierno, no se queda afuera ni cuestionado por su política económica, ni siquiera por su política exterior, que podría ser cuestionable, sino que se queda afuera por la fatiga que produjo en el pueblo israelí a fuerza de escándalos de corrupción. Ah, ok. Lo de la corrupción en todo lado. En donde todos entras lados, está en la todos gente lados. diciendo que el gobierno es corrupto. En todos lados hay corrupción. Lo que no sé si hay en todos lados es impunidad, pero Claro. esa es otra discusión. Ok. Bien. En el caso concreto de Netanyahu, vuelve aliado a sectores ultraconservadores de la política israelí. Y hace pocos meses, eso más o menos es de público conocimiento, el 7 de octubre, Israel sufre un ataque por parte de una organización política que tiene un brazo armado, y ese brazo armado es el que es acusado de terrorista. Esa organización es Hamas, que es una organización de tipo integrista, fundamentalista, que gobierna no los territorios palestinos en su totalidad, sino solo un pedazo de los territorios palestinos. Para recapitular un paso, los territorios palestinos están divididos en dos y no tienen continuidad territorial. Hay una parte que es Cisjordania y hay otra parte que es la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza gobierna Hamas. Ok. Desde la Franja de Gaza partieron los ataques que produjeron una importantísima cantidad de muertos, con una saña inusitada contra población civil y militar. Por eso se habla también de acto terrorista, porque esto no tuvo un objetivo militar, policial, no al Estado, sino a la población, con una cantidad importante también de secuestrados, ¿no? Te hago una pregunta. Hamas, organización, ¿tiene algún tipo de líder? ¿O es más bien una organización horizontal? ¿Cómo se maneja No eso? es horizontal, es bastante verticalista. Claro. Tiene un líder que es el líder público, que es Ismael Haniyeh, pero que tiene una especie de cúpula. Por eso Claro. cada tanto aparece una noticia de que el ejército israelí mató a uno de los líderes de Hamas. Lo que dice el gobierno de Benjamin Netanyahu es que esta avanzada militar israelí sobre la Franja de Gaza va a terminar
solo cuando hayan exterminado a Hamas como organización. Hamas, para que ustedes tengan una idea, es una organización que tiene una cifra imprecisa de integrantes de entre 20 y 30.000 personas. Quiero aclarar que Hamas es una organización ante todo política y social, con un brazo armado, que ha llevado adelante acciones terroristas, pero que por varios países, Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, etcétera, ha sido declarada en su totalidad como organización terrorista. Organización terrorista. Exacto. Entiendo. Si me preguntan, ¿el acto del 7 de octubre fue terrorista? Mi respuesta es sí. Ok. El 7 de octubre Hamas ataca a Israel. Israel le responde de una manera extremadamente violenta también, ¿no? Es como, bueno, vamos a exterminar la franja de Gaza de alguna manera. Más que exterminar la franja de Gaza, a ver, es muy difícil hacer un peinado de ese territorio, un territorio donde Israel, digamos, controlaba fronteras, controlaba espacio aéreo y marítimo, pero no controlaba lo que sucedía adentro. Donde además Hamas tiene organizado una red de túneles donde caben motos, o sea, no son un pasillo angosto, digamos, ¿no? Donde han tenido detenidos a una gran cantidad de las personas que secuestraron en octubre, etcétera. Y por esa red de pasillos que tienen además sus bocas en lugares muy difíciles de justificar un ataque, una escuela, un hospital, un templo, ¿sí? Es por ahí que se maneja. Por eso es que también hay tanta lentitud en el avance del ejército israelí. A ver, pero ¿por qué estamos contando todo esto? Para volver al tema de la visita de Milei. Sí. La situación en Oriente Medio, pero especialmente entre israelíes y palestinos, es de la máxima tensión que se registre en muchísimos años, desde octubre a esta parte. O sea que antes de que Milei ganara las elecciones, él ya decía que uno de los primeros lugares que quería visitar es Israel. Y ahora vamos a analizar un poco por qué. Escuchaba ayer, no me quiero adelantar a la cronología de los hechos, pero escuchaba ayer que en C5N hablaba Marra, que contaba, no lo escuché de la boca de Javier Milei, pero que contaba que la intención es poner la embajada argentina en Tel Aviv, que eso también traería consecuencias, ¿cierto? Es cambiarla, es sacarla de Tel Aviv y llevarla Bien. a Jerusalén. Perdón, ahí va. Esto está cargado de significado. Bien. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué Milei, entre sus primeros viajes internacionales, decide la visita a Israel? Porque hay claramente una alineación de liderazgos de extrema derecha, de la cual Milei se siente parte, Claro. y a la cual le hace una manifestación concreta. Si uno lee algunos hechos previos a la victoria electoral, durante y después, se entiende rápidamente. Una de las personas a las que recurrió en busca de asesoramiento Javier Milei fue Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, presidente de extrema derecha en Brasil en el periodo anterior. Si yo quiero tender un puente para ver hacia dónde se dirige Milei o hacia dónde yo creo que se dirige Milei, se dirige a un acontecimiento que va a suceder en el mes de noviembre. En el mes de noviembre hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Ok. Y tiene grandes chances de ganar alguien que también forma parte de este movimiento, de este internacional de extremas derechas que hay en el mundo, que tienen una cierta organicidad, y es Donald Trump. Donald Trump tiene serias chances de ganar las elecciones del mes de noviembre en los Estados Unidos. Y Milei espera alinearse en ese sentido, con Benjamin Netanyahu en Israel, con Donald Trump en Estados Unidos, con Jair Bolsonaro en Brasil, con Geert Wilders en Holanda, con Giorgia Meloni en Italia y con tantos otros líderes a nivel mundial. Esto que les digo no es un invento mío. Si buscan ustedes, busquen The Movement, el movimiento, que es una organización creada por un ex asesor de Donald Trump que se llama Steve Bannon y que trata de alinear a todos los populismos de derecha del mundo. O sea que, digo, lo de Milei, que lo hemos analizado un montón de veces, que hay veces que hasta parece una locura que haya sucedido acá y de manera tan extrema, porque lo que él propone va en contra de muchas de las instituciones que se han construido en el país, lo hemos visto con el tema de la ley Omnibus. No es algo que es particularmente territorial de nuestro país, sino que es algo que se está construyendo mundialmente. Digo, hay alineaciones que hacen que gobiernos de derecha similares a los que nosotros estamos en este momento viviendo en Argentina puedan llegar a ir asumiendo en diferentes puntos
importantísimos del mundo, porque digo, Estados Unidos es como una de las grandes potencias. Eso es así. Claro que sí. ¿Y, Claro que y sí. qué pasa con Tel Aviv y Jerusalén? Bueno, Eso yo no lo entiendo. Exactamente. A ver, Jerusalén es una ciudad que tiene una importancia cultural y religiosa que excede casi lo que podemos comprender a primera vista. Es una ciudad santa para las tres grandes religiones abrámicas y las grandes tres religiones monoteístas del mundo. Es decir, para el cristianismo, para el islam y para el judaísmo. Todas esas religiones la reconocen como ciudad santa. Estuvo durante siglos bajo protectorado de distintos imperios, el Imperio Otomano, el británico, etc. Es como un sector muy importante, una ciudad muy importante para Es todo una el mundo. es una ciudad central porque es una ciudad con una fuerte impronta religiosa. Una ciudad santa para esas tres grandes religiones. Es más, si lo querés llevar a los números, y le tenés que calcular que es una ciudad sagrada para prácticamente 2.000 millones de personas en todo el mundo. Una locura, una locura. ¿Sí? Bien. Ahí está la importancia de Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa? Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial se constituye la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en 1947, mediante una resolución, la número 181, determina que tiene que haber un régimen especial para Jerusalén en el contexto de la creación de dos estados que antes eran un protectorado británico. Tendría que ser el Estado de Israel y el Estado de Palestina. ¿Sí? Como el mundo árabe que circunscribía esa región, Oriente Medio, no quiso saber nada con la instauración de un Estado de Israel, inmediatamente en 1948 le declaró la guerra Y desde ahí tenemos problemas. al Estado de Israel recién creado. Claro. Y desde ahí vienen una serie de disputas y varias guerras, ¿no? 1967, 1974, distintas intifadas, que son levantamientos de la población palestina, los acuerdos de Oslo en los 90. Hay un montón de situaciones que han ocurrido en el medio, pero que lo importante que cabe señalar es que Jerusalén fue fijada por la ONU como un territorio especial bajo un régimen especial, cosa que no se respetó desde el principio, desde 1948, cuando Israel ocupó Jerusalén Oriental. ¿Y cuál es la clave de esto? Que tanto israelíes como palestinos reclaman a Jerusalén como capital. Los dos. Obviamente, desde 1948 tenemos un Estado de Israel creado y funcionando, pero no tenemos creado y funcionando un Estado palestino. Y en la práctica, ¿quién gobierna la ciudad de Jerusalén? Israel. Israel. Sin duda. Es más, gobierna las dos partes. La parte que le corresponde, que sería la occidental, y la que Y la le otra. correspondería a los palestinos, que es la parte oriental. Eso en la práctica, digamos, al margen de lo La que diga la policía, ONU. la que imparte seguridad, digamos, Sí. para ir a lo que entendemos rápidamente como presencia del Estado, Sí. es Israel. Ahí está, ok. Sí. Y Acá viene el significado de esto. ¿Qué Claro. significa cambiar Sí. la embajada y llevarla a Jerusalén? Significa el reconocimiento de que Israel tiene legítimo derecho para imponer a Jerusalén como capital. ok. ¿Sabes cuántos países en el mundo han trasladado su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén? ¿Cuántos? 4 o 5. Si yo te los Ahora menciono... dice Zimbabue. Bueno, efectivamente, Honduras. ¿Qué pasa con Zimbabue? Que Guatemala. siempre sale Zimbabue, Bueno, pobrecito. en este caso no está Zimbabue, pero está Malawi. Claro, todos esos países. Paraguay la trasladó y se la volvió a llevar a Tel Aviv. Y el más importante de todos, que fue el que trató de marcar tendencia en esto, fue Estados Unidos. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Donald Trump. Ok. O sea que Milei, de esta forma, está dando un gesto político muy fuerte de seguimiento a una política trazada por Donald Trump. Claro, todo esto que está haciendo, el viaje, la presencia ahí, ¿es para ganarse el cariño de Donald Trump? En buena medida, yo interpreto que sí. Está Claro. haciendo... A ver, yo creo que Milei ha hecho una serie de apuestas. Como en política, digamos, esto es así, ¿no? Generalmente se apuesta. A veces se gana y a veces se pierde. Hay una de esas apuestas que hizo en este mismo sentido fue invitarlo al acto de asunción a Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Ucrania, O sea, sí. hay un alineamiento muy claro de Milei. Yo quiero pertenecer al mundo occidental, judeo-cristiano, blanco y de derecha. ¡Yupi! Pero, Me ¿cuál parece que es sería, bastante claro. ¿cuál sería el beneficio? Porque Estados Unidos va a venir y decir, ay, qué lindo litio, me lo llevo. Pero de Argentina, ¿cuál sería el beneficio
o el que Javier Milei cree, por lo menos, ¿con qué intención? Porque yo no lo entiendo. Bueno, ¿Qué nos puede traer de beneficio a nosotros? Yo tengo una... También, sigamos en el plano de la conjetura, si nadie se ofende. Yo tengo la siguiente conjetura. Me parece que apenas asumió, Javier Milei adoptó una serie de medidas y en alguna forma también empezó a hacer un poco de prestidigitación, es decir, yo te engaño con esta mano, haciéndote creer que va a suceder algo cuando en realidad lo que está sucediendo lo estoy haciendo con la otra. Eso lo está haciendo mucho. Bueno, Todo el tiempo, semana a semana. creo entender que en realidad Milei, respecto de los graves problemas económicos que afronta la Argentina, trató de patear la bocha primero hasta el mes de marzo, que es cuando viene la cosecha, y ahora me parece que está haciendo otra jugarreta tratando de patear todo hasta el mes de noviembre, especulando con que Donald Trump gane las elecciones. Y ustedes me dirán, bueno, pero Trump, ¿qué ayuda le puede dar a Argentina? Me voy a basar en hechos. Pregunto, ¿el FMI no le habilitó préstamos por 45.000 millones de dólares a Mauricio Macri cuando Trump era presidente? Sí. Bueno, entonces Estados Unidos, o el presidente de los Estados Unidos, ¿tiene poder e influencia sobre organismos de crédito internacionales o no los tiene? Respuesta, creo que sí, que los tiene. El tema es que es seguir acumulando deuda, porque está bien, Donald Trump te lo presta, todo lo que vos quieras, pero vos te lo tenés que devolver, o sea... Sí, no es Donald Trump el que te lo presta, es Claro, el que le tuerce el brazo al Fondo Monetario Internacional. Sí, a ver, se lo tuerce políticamente. Por supuesto que después el tema del Fondo Monetario Internacional requeriría todo un análisis distinto, porque hay dos líneas, una técnica y una política, generalmente no están de acuerdo y muchas veces los técnicos tienen que dar el brazo a torcer respecto de los requerimientos políticos, ¿no? Sucede esto en el Banco Mundial, sucede esto en el Banco Interamericano de Desarrollo y en muchos otros organismos. Te pregunto, ¿hay vuelta atrás, ponele a, qué sé yo, a que Putin deje pasar que haya invitado al presidente de Ucrania, o qué sé yo, como toda esta cuestión de Israel, como hay algún tipo de vuelta atrás? Y después, como no, Claro. chiste. A ver, hay algo muy raro. Después también ameritaría esto una conversación puntual sobre el tema de la guerra de Ucrania y lo que significa, ¿no? Que ha puesto, creo que la guerra de Ucrania lo que hizo fue mostrarnos que había una división que estaba latente, pero digamos que ahora afloró y queda bien a la vista, ¿no? Desde hace 2 años a esta parte. Personalmente, yo no creo que haya tantas diferencias político-ideológicas entre Putin y Zelensky. Lo que se están jugando son intereses. A ver, olvidémonos de que acá estamos discutiendo ideología. No se está discutiendo ideología. Se está discutiendo una cuestión de intereses. Los estados no tienen ideología, tienen intereses. Y en este caso, en el caso de Ucrania, como en el caso de lo que sucede en Israel, también se están discutiendo intereses. Yo creo que, por ejemplo, la supervivencia política de Benjamín Netanyahu depende del resultado final que tenga en este ataque frontal a todo o nada contra Hamas. Y ahora sí, si quieren, volvemos al tema Milei. Y uno dice, ¿qué recoge Milei para la Argentina de todo esto? Para mí, peligro, básicamente. Porque recordemos 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, Argentina tiene la 4ª comunidad judía más grande del mundo. Ya sucedió, después de los ataques de Hamas en octubre y la respuesta israelí, que los primeros atentados o los primeros intentos de atentado terroristas fueron en París. ¿Por qué en París? Porque Francia, Rusia, Estados Unidos y Argentina contienen las 4 comunidades judías más grandes fuera de Israel. O sea, podríamos empezar a tener quizás atentados o respuestas al menos acá en nuestro territorio. Eso ojalá que no, pero ya estuvimos en el pasado. En 1992 y en 1994, con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. O sea que Argentina debería tener experiencia y además tengamos en cuenta que las fronteras argentinas son súper permeables y que además tiene puntos no flojos que deliberadamente han sido dejados al azar, que son las triple fronteras. Entonces, me parece que esta apuesta, primero, rompiendo una tradición de neutralidad de la Argentina, interfiriendo en una situación internacional donde hay 2 entidades políticas tratando, en alguna medida, de ponerse de acuerdo, que son el Estado de Israel y Hamas. En vez de aportar un granito de arena para la paz, no, lo hacemos al revés. Tomando partido por
luchas o pugnas que no son nuestras. Que no son nuestras, Donde claro. además tenés un país donde históricamente, y está demostrado no solamente en Argentina o en Buenos Aires, sino acá en la ciudad de Rosario, que la comunidad judía y la comunidad palestina han convivido en paz históricamente. Volvemos con la pregunta, ¿qué fue hacer Milei a Israel? Si no es solamente una cuestión de interés político puntual del sector al que él pertenece. Mariano, clarísimo. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. La verdad que ha sido muy claro y al menos ahora ya puedo participar de las discusiones de asado. Sí, nos trajo una parte nueva además de lo que veníamos hablando. Yo de no la tenía, situación. realmente estaba completamente alejado Trump de Israel y todo el viaje, por lo menos dentro de mi cabeza. Sí, gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes. Un gusto y sos invitado cuando vos quieras venir. La verdad que no, bueno, vos mismo lo dijiste, el tema de la guerra de Ucrania y Rusia es un tema en sí mismo que también podríamos Es un profundizar tema, otro día. cuando quieran. Muchas gracias, Mariano. Tenemos aire acondicionado. cuando quieras. Todo para Eso, vos. eso es fundamental y aparte veo que tienen apoyan las cosas en una botella de vino, lo cual me parece muy interesante.